Las salas del sol. Lemberg. Antes de su última enfermedad, el Rebbe Nachman siempre había sido muy vigoroso y activo. Dijo, fue como si alguien de quien el mundo tuviera una tremenda necesidad fuera sacado y confinado a una habitación en un tercer o cuarto piso. Ahora te sientas aquí. Yo solía ser como un atareado mercader yendo al mercado con muchas cosas para hacer, siempre buscando oportunidades de negocios, aunque me dijeran que necesitaba descansar y relajarme un poco, yo no les prestaba atención. No sabía lo que era descansar y relajarse. Todo el tiempo yo tenía que hacer, y ahora tengo que cuidarme mucho de lo que quiero e ingiero. Tengo que asegurarme de dormir y así, en más, todo debido a mi enfermedad. Yo solía tener un hermoso cuerpo, nunca me hizo demandas ni se puso al frente, pero ahora tengo que tener mucho cuidado. Sadik, número 77 y 78. En los días anteriores a la inmunización y a las drogas antibacterianas, la tuberculosis o tisis Just en yiddish era una temible enfermedad. Los síntomas más usuales eran una tos constante, fiebre, transpiración nocturna y cansancio crónico. La tuberculosis generalmente comienza en los pulmones, pero puede difundirse a los tractos gastrointestinales y urogenitales, al sistema nervioso, a las articulaciones, huesos y piel. El Rabí Natán relata sobre la constante tos y debilidad del Rebe a lo largo de toda su enfermedad y en un lugar presenta la desgarradora descripción de uno de sus peores ataques de tos, donde vomitó una enorme cantidad de sangre y flema. Sadik número 116. Sin embargo, para el Rebbe Nachman, su enfermedad no era una tragedia personal, sino una expresión de la situación en la cual se encontraba el pueblo judío, como un todo. En palabras del rabí Moshe Jaín Lusato, el notable cabalista del siglo XVIII, el dolor y el sufrimiento pueden a veces ser impuestos sobre un sadik debido a su entera generación. Al expiar por ella a través de su sufrimiento, ese sadik la salva en este mundo y la beneficia grandemente en el mundo que viene, e incluso una categoría superior de sufrimiento es aquella que le acaece a un sadik para proveer la ayuda necesaria para generar la cadena de eventos que lleven a la perfección final de la humanidad. El hombre debe atravesar al menos algún sufrimiento antes de que el mundo pueda alcanzar la perfección. Debe de ser castigado por su maldad hasta que el atributo de la justicia sea satisfecho. Sin embargo, Dios ordenó las cosas de tal manera que sólo algunos selectos y perfectos individuos pueden rectificar las cosas en aras de los demás. El único motivo por el cual sufren es debido a los demás. El mérito y el poder de ese sadik aumentan debido a tales sufrimientos, y esto le da una mayor capacidad para rectificar los daños de los demás. Ellos pueden, por lo tanto, no solo rectificar su propia generación, sino también corregir todos los daños espirituales desde el comienzo. Rabí Moshe Jaín Lusato, Derech Hashem 238. En las palabras del mismo Rebe, debes saber que mientras que a veces el perdón de los pecados se produce a través del mérito colectivo de una comunidad, hay veces en que los miembros de la comunidad no son lo suficientemente dignos como para que sus pecados sean perdonados por su propio mérito. El tzadik se ve entonces obligado a aceptar el sufrimiento en aras del pueblo judío. Él cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Yeshayahu 53:4.
La comunidad en general se salva de la enfermedad, pero no el tzadik, porque él acepta sufrir en aras del pueblo judío. Likutei Moharán 286. En casi todos los discursos dados durante la última enfermedad del Rebbe Nachman habló sobre el significado espiritual de los pulmones. La vida física de todo el cuerpo depende de los pulmones, que traen el oxígeno desde el aire hacia la sangre, la que a su vez lo lleva a todos los tejidos del cuerpo, donde es necesario para producir la energía necesaria para el funcionamiento de las células. La vida del espíritu también depende de los pulmones, cuyos 5 lóbulos corresponden a los 5 libros de Moshe, la Torá, y a las 5 divisiones del libro de los Salmos, la plegaria. Las palabras de Torá y de plegaria son el aliento de vida y el alimento del alma, esencial del pueblo judío. El Rebbe Nachman vio su enfermedad en los pulmones como expresando la crisis de fe en que estaba afligiendo a la nación. Cuando los pulmones se debilitan, toda la nación se encuentra en peligro. La muerte no generaba miedo alguno en el Rebbe Nachman. Dijo que para él esta era como pasar de una habitación a otra. Sabiduría y enseñanza del Rabí Nachman de Breslau, número 156. Explicó: si te aferras a este mundo, hay una agonizante diferencia entre este mundo y la tumba. Este mundo está desplegado delante de ti, mientras que la tumba es un lugar estrecho y hacinado. Pero cuando has purificado tu mente y tus pensamientos, no hay diferencia entre este mundo, la tumba y el próximo mundo. Cuando lo único que deseas es a Dios y su Torá, todo es lo mismo. En cualquiera de los tres puedes aferrarte, a Dios y a la Torá. Lo que preocupaba al Rebbe Nachman no era la muerte, sino la necesidad de completar su misión, cerrar la fisura entre Dios y el pueblo judío, revelando una redentora Torá de fe y de alegría que les hablaría a aquellos alineados de sus raíces espirituales. ¿Acaso el hecho de que el Rebbe Nachman sucumbiera a su enfermedad a la edad de solo 38 años invalida de alguna manera su sendero de curación? El hecho de que falleciera siendo joven no dice mucho en sí. En sus 38 años alcanzó mucho más de lo que la mayor parte de la gente hubiera alcanzado durante muchas vidas. Pero, ¿qué hay del hecho de que él no se recuperó de su tuberculosis? ¿Acaso su sendero de curación mediante la fe y la alegría debe ser juzgado como un fracaso sobre la base de que no pudo curarse a sí mismo? Era incluso posible que él hubiera podido recuperarse de una enfermedad que en aquellos días era invariablemente fatal. Presumiblemente el Rebbe Nachman creía que era posible, al menos en principio. Dijo: creo que Dios puede transformar un triángulo en un cuadrado, pues los caminos de Dios nos están ocultos. Él es omnipotente y nada le es imposible. Sadí, número 407. Es poco probable que la medicina tal cual era conocida en esa época hubiera podido producir una completa remisión y, en todo caso, el Rebbe Nachman también recibió tratamiento médico en Lemberg, como veremos ahora. Pero, ¿habría podido ser mejor mediante la curación espiritual? Si la curación se comprende como significando algo así como una completa y permanente reversión de la enfermedad física, es verdad que el Rebbe Nachman no fue curado, aunque él sobrevivió durante 3 años completos pese a extremas crisis en las que tuvo muy cerca a la muerte.
Pero la curación significa más que la recuperación física. La verdadera curación significa vivir la vida en plenitud hasta el último momento. En ese sentido, el Rebbe Nachman fue curado, pues se negó a permitir que sus limitaciones físicas lo volvieran un inválido. Continuó su búsqueda espiritual al igual que había hecho a lo largo de su vida, avanzando constantemente tan rápido como pudo, sin quedarse nunca en el mismo lugar, ni por un momento. Transformó su misma enfermedad en un medio de autoelevación. Muchos de los más grandes tesoros que dejó para la posteridad datan de ese último período de su vida, incluyendo sus cuentos más largos y muchas de sus más asombrosas lecciones de Likutei Moharán, que contienen una guía invaluable y revitalizante y aliento por generaciones por venir. Dado que su enfermedad en la última instancia era la enfermedad del pueblo judío, no era posible que su cuerpo se curara. La rectificación que debía llevarse a cabo solo podía producirse a través de su fallecimiento, pero a partir de esa misma enfermedad y sufrimiento del Rebbe Nachman forjó el sendero de curación que traería socorro a las heridas de la nación. Les contaré sobre el comienzo de mi viaje. Al final del verano del año 1807, el Rebbe Nachman se casó con su segunda esposa y poco después celebró los días tremendos en Breslau, con todos sus seguidores a su alrededor. Rosh Hashanah era siempre el punto más elevado del año y la ocasión para algunos de sus más grandes discursos. En ese Rosh Hashanah, el Rebbe Nachman sabía que le quedaba un largo viaje por delante. Intentaba partir para Lemberg, Lvov, la capitalidad de Galitzia. Inmediatamente después de la conclusión de Sukkot sería un viaje largo y difícil desde la Ucrania rusa hacia la zona de Polonia que estaba entonces bajo el gobierno de Austria. Toda Europa estaba sumida en las guerras napoleónicas. Ese debía ser uno de los viajes más dramáticos del Rebbe Nachman y uno que tuvo la más grande significación para el desarrollo de sus enseñanzas sobre la curación, pero por el momento no sabía cómo terminaría su periplo y estaba muy enfermo y debilitado. ¿Volvería alguna vez a Breslau y vería nuevamente a sus seguidores? El viaje del Rebbe Nachman a Lemberg fue una misión en aras del futuro del pueblo judío. En palabras de Reb Nachman de Teherín, un notable erudito de la tercera generación del movimiento de Breslau, el Rebbe Nachman vio con su inspiración divina que el ateísmo y el escepticismo estaban destinados a atacar al pueblo judío. En Lemberg trabajó para subyugar esas tendencias. Cuando volvió de allí emitió un amargo grito sobre el ateísmo que se estaba difundiendo por el mundo. Hoy día podemos ver cómo todo lo que predijo sucedió. La enfermedad del ateísmo y del descrecimiento se encuentra por todas partes. El principal objetivo de su ataque son los jóvenes. Desde sus primeros años son llevados a ser escépticos sobre las enseñanzas de nuestros rabinos. El Rebbe trabajó para rectificar esta situación y ese fue el propósito de su viaje a Lemberg. Parparaot Lejokma sobre el Likutei Moharán 1.282. Para el Rebbe Nachman su misión ya había comenzado ese Rosh Hashanah, cuando aún estaba en Breslau. El discurso que dio se regocijó el Rabí Shimon, Likutei Moharán 1.61. Fue una especie de último testamento para sus seguidores, enfatizando la importancia de la fe en el Sadik y de la difusión de sus enseñanzas a través de la impresión de sus libros. El verdadero Sadik
alcanza la suprema sabiduría de la Torá, mediante la cual pueden resolverse y endulzarse todos los conflictos y contradicciones. En una alusión puntual a sus Hasidim, el Rebbe Nachman citó el dicho del Rabí Shimon Bar Yochai: para nosotros todo depende de Habibuta, del amor mutuo. Zohar Bamidbar 128. El amor entre un Hasid y otro, o entre un judío y otro, es el remedio para el conflicto dentro del pueblo judío y del mundo como un todo, trayendo la unidad y la alegría, todo a través de la fe en el Sadik. 3 semanas más tarde, en Shemini Atzeret, precisamente 2 días antes de que dejara Breslau, el Rebbe Nachman dio el discurso que consideró el más fundamental de todas sus enseñanzas, y uno que es también básico para su enseñanza sobre la salud y la curación. Asamra, cantaré. Debes saber que es necesario juzgar a todos de manera favorable. Incluso en el caso de un completo pecador, debes buscar hasta encontrar en él algún pequeño bien en virtud del cual no es un pecador. Al encontrar este mínimo de bien y juzgar a la persona de manera favorable, la elevas realmente hacia la escala del mérito, y así puedes traerla de retorno hacia el santo bendito sea. También debes encontrar este punto bueno dentro de ti mismo. Es un principio conocido que uno debe de estar siempre alegre y permanecer lejos de la depresión. Es posible que cuando comiences a examinarte a ti mismo, te parezca que no hay nada bueno en absoluto. Tú ves que estás lleno de transgresiones y como resultado de ello, el malo querrá empujarte hacia la depresión y la tristeza. Incluso así, no debes dejar que ello te hunda. Bajo ningún concepto. Lo que debes hacer es buscar hasta que encuentres algo de bien dentro de ti mismo, pues ¿cómo es posible que nunca hayas cumplido con una sola misbah o que nunca hayas hecho algo bueno en toda tu vida? Es posible entonces que comiences a examinar ese acto bueno y veas que también está lleno de faltas y que carece de pureza. Parece que esa misma o acción santa ha sido generada por motivos impuros y que ha estado rodeada de pensamientos impropios y de numerosas fallas. Incluso así, ¿cómo es posible que esta misma o acción santa no contenga al menos un mínimo de bien? De seguro que también allí existe algún punto bueno. Debes buscar hasta encontrar algún punto bueno en ti mismo y restaurar tu vitalidad y alcanzar la alegría. De la misma manera, debes continuar buscando hasta encontrar otro punto bueno en ti mismo y luego otro. Cuando la persona se niega a dejarse caer y en su lugar revitaliza su espíritu buscando sus puntos positivos, recolectándolos y separándolos de las impurezas y del mal dentro de ella, a través de esto se generan melodías. Puede entonces orar y cantar y agradecerle a Dios. Likutei Moharán 1:282. La enseñanza de Asamra fue un paso adelante en la misión del Rebbe Nachman. No solo es la búsqueda de los puntos buenos en los demás y en uno mismo, la base de la Habibuta, del amor mutuo entre los judíos, también es el fundamento de la genuina fe, que significa no meramente creer en Dios allí afuera, sino la fe en la divinidad dentro de nosotros mismos y en aquellos que nos rodean. Cada uno de nosotros es una preciosa creación de Dios. Somos importantes a los ojos de Dios. Fallidos como puedan ser nuestros esfuerzos para actuar de la manera correcta y en hacer el bien en el mundo, cada uno de nosotros es amado a los ojos de Dios. Incluso el mínimo bien puede transformarse en un punto
preñado de conexión con Dios, llevando a una abundante alegría, a la canción, a la plegaria exultante y a una completa teshuvá, al retorno y a la restauración. La enseñanza de los puntos buenos se encuentra en el corazón mismo del sendero de curación mediante la alegría del Rebbe Nachman, y fue también la clave para su remedio contra el ateísmo que vio difundirse por el mundo. Pues, en palabras de Rabbi Nachman de Teherín, cuando la persona comienza a tener dudas e ideas ateas, ello se debe en general a la desmoralización que experimenta al pensar en sus pecados. Esto le hace difícil mantenerse firme en el sendero de la Torá y, así como darse alegría con los puntos buenos que aún posee. Al final cae y se aleja completamente, quedando atrapada en comportamientos totalmente malos, perdiendo toda fe y volviéndose atea. Demostrarle a la gente la manera de descubrir su propio y verdadero valor fue la medicina del Rebbe Nachman para la desmoralización que subyace en el corazón del ciclo vicioso del pecado y de la alienación de Dios. Inmediatamente después de la conclusión de las festividades, el Rebbe Nachman partió rápidamente para Lemberg. El Rabí Natán y su amigo de toda su vida, Reb Naftali, corrieron detrás del carruaje del Rebbe y lo alcanzaron cuando sus caballos disminuyeron la velocidad al subir una colina. Allí nos quedamos frente al Rebbe y él nos miró con cariño. ¿Qué es lo que prefieren?, dijo. ¿Una bendición o una enseñanza de Torá? Danos la bendición cuando vuelvas a tu hogar sano y salvo de Lemberg. Le respondí, pero ahora enséñanos Torá, porque yo sabía que si no la oíamos ahora estaría perdida por siempre. Él dijo, les contaré sobre el comienzo de mi viaje. Yemei Mojarnat 23a. Fue entonces que el Rebbe Nachman reveló la sección final de esta enseñanza, Asamra, que habla del Sadik como aquel que tiene el poder de recolectar todos los puntos buenos que se encuentran en cada judío, incluso en aquellos que se han rebelado en contra de la Torá. La enseñanza de Asamra, fundamento del sendero de curación y de salud del Rebbe Nachman, fue en verdad el comienzo de su viaje, pues el viaje del Rebbe Nachman a Lemberg fue una misión de curación para todo el pueblo judío. Al terminar la enseñanza, el carruaje continuó, llevándose al enfermo y debilitado Rebbe Nachman en su camino hacia Lemberg. Lemberg, la ciudad más grande de Galicia Oriental. Lemberg fue un centro de tránsito para el comercio entre Oriente y Occidente. Los judíos vivieron allí desde tiempo inmemorial. La ciudad había sido el centro de la actividad shebeteana y en el año 1759 fue escenario de la importante disputa entre los rabinos y los seguidores de Jacob Frank, un neo-shabeteano, luego de lo cual cerca de 500 franquistas se convirtieron al cristianismo con gran pompa y ceremonia. La división de Polonia en el año 1772, año del nacimiento del Rebbe Nachman, colocó a Lemberg bajo el gobierno austríaco, aunque ello llevó a una reducción de su papel en el comercio, tuvo importantes efectos en otra dirección. Por un lado, las autoridades austríacas alentaron las tendencias asimilacionistas en su población judía en la época de la visita del Rebbe Nachman en el año 1807-1808. La comunidad judía de Lemberg, que sumaba más de 18.000 personas, ya incluía un grupo de masquilim, bajo la influencia del notorio Naftali Herz Homberg,
1749-1841, a quien las autoridades austriacas nombraron como superintendente de las escuelas judías de Galicia. Lemberg tenía 4 escuelas para niños, 3 escuelas para niñas y un seminario de maestros dirigidos de acuerdo a sus principios, que incluían la prohibición del uso de la lengua hebrea y la censura de los textos tradicionales. Lemberg se transformó más tarde en uno de los mayores campos de batalla en el conflicto entre los judíos observantes y los proponentes de la asimilación. Otro efecto de la anexión de Lemberg a Austria fue que se transformó en un importante centro de médicos judíos hasta el final del siglo XVIII. Las escuelas médicas de Polonia y Rusia estaban cerradas para los judíos y aquellos que deseaban estudiar medicina estaban obligados a viajar a Italia. Sin embargo, los edictos de tolerancia emitidos por el emperador Joseph II de Austria en el año 1780 les dieron a los judíos admisión a las escuelas médicas austríacas. Estas se habían transformado en las más progresistas de toda Europa, desde que la emperatriz María Teresa llevó profesores de la Universidad de Leiden para reorganizar la enseñanza médica en Viena. Los médicos austríacos se encontraban entre los primeros en popularizar el uso del termómetro en la medicina y fueron pioneros en los procedimientos de percutir el pecho, golpeteando con los dedos, para el diagnóstico de anormalidades en el tórax. El famoso hospital Escuela de Viena, el Allgemeines Krankenhaus, se transformó en un modelo para toda Europa. Todo esto alentó a los inteligentes jóvenes judíos que estaban desencantados con la tradicional ocupación judía del comercio, de la administración, de la destilación y de la recolección de impuestos a entrar en el campo de la medicina. Siendo un importante centro de población judía, Lemberg se vanagloriaba de tener un gran número de médicos, tantos que de hecho estaban divididos en 2 campos trabados en disputa sobre cómo tratar diversas enfermedades. Sabiduría y enseñanzas del Rabí Nachman de Breslau, número 50. Compelido desde arriba. ¿Acaso el Rebbe Nachman viajó a Lemberg puramente con el propósito de recibir tratamiento médico? Escribe el Rabí Natán, el Rebbe Nachman mismo recibió tratamiento médico en Lemberg, pero ello implicó profundos misterios. No fue solo en busca de tratamiento médico por lo que hizo ese viaje, sino por profundas razones, solo conocidas por él mismo. Sus intenciones eran tan ocultas y misteriosas como lo fueron sus viajes a Kamieniec, Novorich y Sharograd. Todos los días del Rebbe implicaban tremendos misterios ocultos para el ojo humano. ¿Quién puede comprender los misterios de su viaje? Todo lo que el Rebbe hacía implicaba secretos impalpables. Lo mismo es verdad de su viaje a Lemberg. Una vez allí, se vio compelido desde arriba a aceptar las medicinas por razones sólo conocidas por él. Podemos quizás obtener un atisbo de comprensión de los motivos del Rebbe Nachman para aceptar el tratamiento a partir de un comentario que hizo él mismo. No puedo describir el sufrimiento que pasé allí, sufrimiento espiritual, por supuesto. Recibí tratamiento médico, solía beber jiná. La gente que vive donde crecen esas plantas es totalmente pagana. Dicen, no hay ley y no hay juez. Solía tomar otros remedios que crecen en otros lugares, donde hay diferentes clases de herejías. Cuando todas esas drogas entraban en mí, se transformaban en lo que se transformaban. Sadik número 78. Explica el editor de Sadik, las drogas de cada lugar
debían llegar a su estómago para que el ateísmo de ese lugar fuera aplastado. Ello fue verdad de varias drogas. A partir de esto, es posible obtener una pequeña comprensión de por qué el Rebe se sometió al tratamiento médico, aunque había otras razones ocultas, como lo hubo de todas sus acciones. Su consejo a otra gente era, empáticamente, el mantenerse lejos de los médicos y del tratamiento médico. Constituye una extraña paradoja el hecho de que el Rebe Nachman recibiera tratamiento en el que sería uno de los centros médicos más progresistas de Europa, solo para continuar atacando a los médicos y a la medicina de manera más vociferante que antes. Podemos preguntar, por lo tanto, si es que otra de sus razones para recibir el tratamiento fue que quería penetrar en el corazón mismo de la ortodoxia médica, dado que estaba destinada a transformarse en el paradigma ascendente de la curación en el nuevo mundo que se estaba plasmando. De muchas maneras, era una completa negación del paradigma de curación que el Rebbe Nachman enseñaba. ¿Fue acaso que quería conocer contra qué estaba luchando, aunque ello significara aprenderlo en su propia carne? Durante su estadía en Lemberg, el Rebbe Nachman se encontró en una condición muy crítica, escribe el Rabí Natán. Durante un largo período solo pudo yacer sobre un lado y le era imposible acostarse sobre el otro. Más tarde, Dios hizo maravillas y milagros y comenzó a mejorar un poco. De pronto una noche se volvió hacia el otro lado y pudo yacer así. Dijo que esa mejora no se debió a los médicos. De hecho, lo que sucedió es que alguien había llegado esa noche y le había dicho que se había decretado en el cielo que él debía yacer sobre su lado derecho, y en verdad se recostó sobre su lado derecho como siempre había hecho. Yehezkel 4:4-8. Hacía mucho tiempo que no había podido hacerlo. La persona que llegó esa noche fue el famoso y santo Rabí Aarón de Tetiev, 1827, nieto del Baal Shem Tov, Tzadik número 65. El Rebbe Nachman dijo que el tiempo en que no pudo volverse sobre el otro lado fue un período en el que sufrió un dolor continuo y una inflamación durante 3 días. Al relatar esto dijo, pero entonces clamé a Dios de una manera diferente. El libro quemado. Un día al comienzo de la primavera del año 1808, el Rebbe se encerró en una habitación y allí lloró duramente por un largo tiempo. Llamó a Rabí Shimón, quien lo estaba atendiendo. Relata el Rabí Natán. Con lágrimas corriendo por las mejillas, suspiró y dijo, ¿no hay nadie a quien pueda pedirle consejo? El Rebbe le dijo que tenía un libro en su casa debido al cual había perdido a su esposa y a sus hijos. Debido a ese libro, ellos habían fallecido y él mismo se había sacrificado en extremo. Ahora no sabía qué hacer. Había visto que sería forzado a morir allí, en Lemberg. Solo podría sobrevivir si quemaba el libro. Era por esto que el Rebbe estaba inseguro y no sabía qué decidir. Le producía una gran angustia pensar que quemar este tremendo y santo libro por el cual había sacrificado tanto. Esta obra fue conocida entre los Hasidim de Breslau como el Sefer Hanisraf, el libro quemado, que el Rebbe Nachman le había dictado al Rabí Natán a intervalos entre los años 1805 y 1807, y que le había dado a 2 de sus seguidores para que leyeran extractos en varias ciudades. No hay manera de expresar lo exaltado de ese libro, que, de haber sobrevivido, habría hecho que todos vieran con sus propios ojos la grandeza del Rebbe.
El Rabbi Shimon respondió, si hay alguna base para suponer que tu vida depende de esto, no hay duda de que sería mejor quemar el libro y que tú sigas con vida. El Rebe le respondió, al menos tendré un poco más de tiempo. En otras palabras, si ese libro fuese quemado, al menos su vida en este mundo continuaría durante un tiempo más. Pero aún así será doloroso para mí quemarlo. Tú no comprendes lo valioso y santo que es este libro. Perdí a mi primera esposa y a mis hijos debido a él. Por él tuve que soportar terribles sufrimientos. El Rebe lloró una y otra vez. Un rato después, el médico llegó a la casa. El rabí Shimón y el Rebe aún estaban conversando. El rabí Shimón le comentó al médico su preocupación por el hecho de que el Rebe estuviese llorando en un momento en que su condición era tan grave. El médico quedó perturbado con el aspecto del Rebe. Habló con él algunas palabras y luego salió. El rabí Shimón y el Rebe continuaron conversando. El Rebe lloró más aún que antes. Luego le dijo a rabí Shimón, si así es el caso, aquí está la llave de mi armario. Ve rápido, corre, no te demores, alquila un carruaje y viaja a Breslau. No te detengas ni por la lluvia ni por la nieve. Corre a Breslau tan rápido como puedas. Aun cuando llegues, toma los 2 libros. Uno de ellos está en el cajón y el otro en el baúl de mi hija Odel. Toma ambos y quémalos. Pero por Dios, hazlo lo más rápido posible. El Rebe le advirtió a rabí Shimón que no tratase de ser listo y de ir en contra de las órdenes del Rebe, ocultando parte del libro en lugar de quemarlo todo. Debía cumplir con las instrucciones del Rebe lo más rápido posible. El rabí Shimón contrató un carruaje y partió inmediatamente hacia la casa del Rebe en Breslau, pero al llegar a Dashev, cerca de Breslau, cayó súbitamente enfermo. Quedó postrado en cama y simplemente no podía levantarse. Comprendió que esta era la obra del malo, quien quería impedirle llevar a cabo las instrucciones del Rebe. Ya habíamos descubierto que todo lo que el Rebe nos decía que hiciéramos inevitablemente encontraba innumerables obstáculos, especialmente algo tan importante como esto, de lo cual dependía la vida misma del Rebe. El rabí Shimón dio órdenes de que lo colocasen en el carruaje y continuaran el viaje a Breslau. Había decidido que yacería en el carruaje y viajaría a Breslau mientras le quedase algo de vida. Lo único en lo que podía pensar era llegar a Breslau, donde al menos podría decirle a alguien que quemase los libros en su presencia. Lo pusieron en el carruaje y continuó hacia Breslau. Tan pronto como llegó, se recuperó inmediatamente y recobró la salud. Tomó los 2 libros y los quemó. Sadik número 66. Cuando el Rebbe Nachman le dictó originalmente el Sefer Hanisraf al Rabí Natán, le dijo, si solo supieras lo que estás escribiendo. Respondió el Rabí Natán, en realidad no tengo idea en absoluto, dijo el Rebbe Nachman, ni siquiera sabes qué es lo que no sabes. También nosotros nos encontramos en la misma posición. No tenemos idea de qué es lo que se perdió en el mundo cuando se destruyó el Sefer Hanisraf. Pero el Rebe sobrevivió y pudo volver a Breslau, y escribe el Rabí Natán. Luego de su retorno a Lemberg, el Rebe encontró un sendero y habló de tal manera como para asegurar que su luz nunca se extinguiese. El mismo Rebe dijo, mi fuego arderá hasta el Mashiach. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos.